Buenas noches, queridos hermanos, amigos. Buenas noches a toda la iglesia y Ebna Los Cedros. Ya sabemos que nos reunimos para compartir este espacio todos juntos y tener un tiempo de reflexión en torno a la palabra de Dios. Ofrecemos las disculpas de caso por la demora. Bueno, a veces surgen imprevistos con los que tenemos que cumplir y por eso es que nos hemos atrasado un poquito, pero ya estamos aquí listos para compartir la palabra del Señor. Hoy día tenemos un tema muy bonito. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Éxodo. Ya sabemos que estamos estudiando todo el libro completo. Hoy tenemos el tema número 12 que titula Pascua y muerte de los primogénitos. Así que vamos a irnos de lleno al tema porque es un tema en realidad bastante extenso. Vamos a tratar, como siempre, de tocar los aspectos más importantes, los que debemos conocer para estar instruidos en lo que concierne a la palabra de Dios y poder aplicarlo, ¿por qué no?, a nuestra vida práctica. Ya hemos visto durante las últimas pláticas, hemos hablado de las 9 plagas que tuvo que atravesar el pueblo de Egipto y Faraón, mientras Moisés y su hermano Aarón solicitaban licencia para salir y adorar a Dios en el desierto. Hoy tenemos este evento que antecede a la última plaga, y también la vamos a tocar, por cierto, y es la Pascua, exactamente. La Pascua es una ceremonia que incluso los judíos ahora celebran, y muchas personas también celebran la Pascua. Entonces es algo que debemos conocer cuál es el trasfondo y por qué se origina esta celebración. Y vamos a leer los 6 primeros versículos del capítulo 12 de Éxodo. En realidad hoy día vamos a repasar los primeros 36 versículos. No los vamos a leer todos porque nos tomaría demasiado tiempo. Vamos a leer los 6 primeros y luego vamos a ir tocando versículos puntuales en torno a los cuales vamos a ir reflexionando. El versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, estos 6 primeros versículos empiezan a explicar un tipo de requerimiento de Dios para el pueblo de Israel. Y en específico lo que Dios les estaba diciendo, que este evento se iba a convertir en una celebración, se iba a convertir en algo que ellos tenían que recordar cada año. Por eso es que el texto empieza diciendo el día 10 de cada mes al año. Una vez al año se tendría que repetir este evento. Y el versículo 2 me gusta mucho porque dice: Este mes os será principio de los meses. La próxima liberación de la esclavitud de Egipto era un hecho tan significativo para Dios. Era tan importante para Dios el acontecimiento que iba a suceder, que Dios le dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. O sea, este evento de lo que iba a ocurrir, esta salida del pueblo de Israel de manos de los egipcios, era tan importante que Dios le dice que este evento iba a marcar un inicio en su calendario. El nuevo año comenzaría ahora con el mes de su redención de Egipto. Fue una forma dramática de decir que todo iba a cambiar. Entonces, este evento para Dios era muy importante y eso era lo que Dios estaba tratando de transmitirle al pueblo de Israel. Por eso es que le dice que este mes será principio de los meses. Y este trae un mensaje implícito ahí bien importante, y es que Dios es siempre el Dios de nuevos comienzos en la historia del fracaso. Cuando nosotros creamos que algo no está saliendo bien o algo no ha salido de la forma en que debería, Dios siempre está yendo ahí
Dios siempre está viendo ahí nuevos comienzos. Y esto es lo que había sucedido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Tenía que haber sucedido algo con el pueblo, sin embargo, bien sabemos que terminó siendo esclavo en Egipto. Pero aquí Dios una vez más les dice, este es un nuevo inicio. Y yo quiero que recuerden este nuevo inicio con esta celebración que yo les demando, que es justamente la Pascua. ¿Y cómo iban a celebrar la Pascua? Como les decía al principio, la Pascua iba a ser una fiesta ceremonial que se iba a repetir todos los años. Y más o menos iba a consistir en sacrificar un animal. Si ustedes leen los 6 primeros versículos y los versículos siguientes, van a ver que este animal debería tener ciertas características, así como esta festividad. Tendría que ser un cordero por familia. Si la familia era demasiado pequeña, tendría que ser un cordero para 2 o más familias en función de la cantidad de personas. Tendría que ser un animal sin defecto. De un año tenía que ser macho, o sea, tenía que ser un animal perfecto. La fiesta iba a empezar el día 10, iban a seleccionar ese animal el día 10 del mes y lo iban a guardar hasta el día 14. Luego el día 14 iba a ser inmolado, o sea, iba a ser sacrificado por todo el pueblo de Israel. La sangre, en este caso en particular, sería puesta sobre los dindeles y los postes de las casas. Dindeles es la parte superior de los marcos de las puertas de las casas y los postes son las barandas de los lados. Luego los israelitas iban a comer la carne asada al fuego con hierbas amargas, dice la Biblia. Y si quedara algo de él, tendría que ser quemado. Entonces, ya vemos aquí que iba a representar en principio la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios. Y por otro lado, iba a ser también un requerimiento para que el pueblo de Israel sea cubierto de la próxima plaga o el evento final que iba a permitir que el pueblo de Israel sea liberado. Y lo vamos a ir tocando. El ángel del Señor, cuando destruyera los primogénitos egipcios, porque en el capítulo anterior hemos visto que hay un anuncio que se hace al pueblo de Egipto, en donde se les indica que si no dejan ir al pueblo iban a ser sacrificados sus primogénitos, prácticamente. Entonces, el ángel del Señor, cuando pasara a tomar la vida de los primogénitos egipcios, pasaría por todas las casas. Sin embargo, iba a pasar por alto las casas marcadas con la sangre del cordero. Entonces, este cordero que iban a sacrificar los israelitas y esta sangre que iba a ser derramada en este momento en particular sobre los dindeles y los postes de las puertas, iba a ser lo que iba a permitir que el ángel del Señor identificara a la familia del pueblo de Israel y pasara por alto la desgracia sobre los hijos de Israel, sobre los primogénitos de Israel. Y de aquí el nombre de esta fiesta u ordenanza sagrada. La Pascua significa etimológicamente en el lenguaje original paso o salto. Eso es lo que significa Pascua. Y eso era lo que Dios quería que ellos recuerden todos los años. La Pascua debería celebrarse cada año, tanto como recordatorio de la preservación de Israel y su liberación de Egipto, y como un notable tipo de Cristo. Ya iremos viendo más adelante que este en realidad se iba a convertir en una sombra de lo que vendría en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, perdón. Si ustedes leen a profundidad el Antiguo Testamento, van a encontrarse con muchas imágenes, con muchas sombras, con muchos paralelismos de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Y eso es finalmente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es preparar el terreno para la llegada del Mesías y la salvación del pueblo escogido. La seguridad y liberación de los israelitas no fue una recompensa de su justicia propia. No es que los israelitas hayan ganado esta recompensa, no es que los israelitas hayan ganado su propia liberación, sino que es una dádiva misericordiosa, es un regalo inmerecido. A ellos les recordaba esto, y por medio de esta ordenanza, por medio de la Pascua, es que se les enseñó que todas las bendiciones les llegaron por medio del derramamiento y el rociamiento de sangre. Entonces todos estos eventos paralelos que estaban ocurriendo en esta etapa de la historia iban a ser reflejados en una festividad que se iba a llamar la Pascua. La Pascua iba a ser una celebración
que marcaría un nuevo inicio para el pueblo de Israel y Dios quería que lo recuerden. La Pascua iba a ser una celebración que iban a tener que replicar cada año. La Pascua representaba la seguridad y liberación del pueblo de Israel. La Pascua representaba también la imagen de lo que iba a venir más adelante en el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo, ya del otro lado de la historia en el Nuevo Testamento, lo deja perfectamente claro por inspiración del Espíritu Santo. Y él dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Luego Juan el Bautista diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos que esta es una clara imagen que precedía la llegada del Mesías. Y más adelante, si nosotros seguimos revisando el Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos con muchas y muchas sombras, simbología. Por ejemplo, Jesús vivió y se unió a la familia humana. Al igual que este cordero tenía que estar por 4 días en la familia de los israelitas, así también Jesús vivió y se unió a una familia humana antes de que fuera sacrificado por ellos. El cordero tenía que ser de calidad óptima. Cristo se ofreció en lo mejor de su edad, no cuando era el bebé de Belén, sino que Cristo se ofreció a los 33 años. El ministerio público de Jesús dura 3 años, ¿verdad? De los 30 a los 33. Y es una edad muy importante en la edad del ser humano en realidad, tanto de hombres como de mujeres. Se podría decir que es el centro de sus vidas. Así que preocupémonos por los que estamos cerca de esta edad o los que ya nos estamos pasando un poquito en tomar importancia a esta edad. Obviamente toda la vida del cristiano es importante para lo que Dios quiere hacer, pero esta edad es una edad bastante importante y particular, creo yo, porque hay muchos acontecimientos importantes de muchos personajes en la Biblia que resaltan bastante en esta etapa de sus vidas. Otra de la sombra, otro de los símbolos que encontramos aquí es que, por ejemplo, el cordero tenía que carecer de todo defecto, o sea, tenía que ser perfecto. El Señor Jesús fue un cordero sin mancha. El juez que condenó a Cristo lo declaró inocente. El cordero tenía que ser muerto y quemado con fuego. Y esto está denotado en los penosos sufrimientos del Señor Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz. La ira de Dios es como fuego y Cristo fue hecho maldición por nosotros. Cristo experimentó en su propia vida la copa de la ira de Dios, el fuego de la ira de Dios, no por lo que Él merecía, sino por el pecado de cada uno de nosotros. La obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad. Los primeros versículos dicen que el cordero que era sacrificado y la carne que era quemada con las hierbas amargas tenía que ser consumido en su totalidad. Y si quedaba algo el siguiente día tendría que ser quemada, no se podía comer. Igual la obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad. No podemos recibir solo fragmentos de la obra de Jesús, sino tenemos que recibir todo lo que hizo, todo lo que está escrito en su palabra en su totalidad, sin dejar nada en reserva. La obra pascual de Jesús por su pueblo es el amanecer y el principio de su libertad. Aquí en particular, el sacrificio de este animal iba a representar la seguridad y la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios. Y en la cruz lo que hizo Jesús es liberarnos a nosotros y darnos seguridad. Darnos seguridad en cuanto a nuestra vida por la eternidad, a nuestra salvación. Tenemos seguridad en torno a eso y somos liberados de los lazos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué no decirlo así? Entonces vemos que son símbolos muy pero muy marcados. Si bien es cierto, las personas en el Antiguo Testamento no conocieron la vida de Jesús, pero ellos estuvieron llenos de símbolos que representaban lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento o muchos años más tarde en la vida del Mesías. Y ahora en particular también, ya continuando, podemos hablar de la sangre y de lo que significa la sangre de Cristo. Los versículos 12 y 13 los leemos, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto.
yo Jehová. El 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. El versículo 13 dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Para que Israel se librara del juicio sobre el primogénito, sobre la muerte de sus primogénitos, tendrían que aplicar la sangre tal como Dios dijo que debían hacerlo. Ellos tendrían que pintar los dinteles y los postes con la sangre de ese cordero para que cuando llegue la plaga de la mortandad y tenga que llevarse a los primogénitos, el ángel de Jehová identifique las casas que están marcadas y pase por alto. Por eso es el nombre de la Pascua. Y sucede exactamente igual con Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada sobre nuestras vidas es lo que nos da esa seguridad y lo que nos da libertad y lo que nos da plenitud. Entonces es importante que conozcamos esta parte. Ahora, no quiero adentrar mucho en temas controversiales, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es muy importante, por supuesto, pero no podemos estar mal utilizando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo principalmente fue derramada en esa cruz y la sangre de Cristo cumple la función de redimirnos, de excusarnos de nuestros pecados. Y esa es la función principal de la sangre de Cristo. Cuando hablemos de la sangre de Cristo tenemos que hablarla en el contexto de su obra completa y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero era esencial para lo que Dios requería. La sangre del Cordero debía rociarse, indicando la aplicación de los méritos de la muerte de Cristo a nuestras almas. Cada vez ahora que nos presentamos delante de Dios, lo que sucede es que Dios lo que mira a través de nosotros es la sangre derramada a través de su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y a través de ese evento es que nuestras culpas fueron pagadas. Y esa es la importancia de la sangre de Cristo. Nuestras almas ahora son limpias y el castigo de Dios pasa por alto sobre nuestras vidas, dada esa sangre derramada sobre cada uno de nosotros. La sangre de Cristo es la protección del creyente contra la ira de Dios, de la maldición de la ley y de la condenación del infierno. Esa es la importancia de la sangre de Cristo. El rescate del ángel de la muerte no sucedió mediante una oración, un ayuno o una buena obra. El rescate del ángel de la muerte se logró mediante una vida dada en rescate por otros. Y es por eso que nosotros ahora en este tiempo no debemos de tratar de merecer como un requisito para alcanzar el favor de Dios. Lo que nosotros hacemos con nuestros actos es como consecuencia, no como requisito, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz y todo lo que nosotros tenemos, fuere lo que fuere, es por gracia y misericordia de Dios. No obremos, no ayunemos, no oremos como requisito. Eso es algo que debemos tener claro, porque la salvación no es por obras, la salvación no es por un mérito que nosotros alcancemos. La salvación es un regalo que nosotros obtenemos a través de lo que Cristo hizo y de su sangre derramada en la cruz. Y obviamente tiene que haber buenas obras, tiene que haber una respuesta, pero es eso exactamente, es una respuesta a lo que Dios hizo en la cruz que nos lleva a actuar de buena forma y a vivir una vida entregada al camino del Señor. Luego los versículos 14 al 20, ya para continuar, nos hablan de la institución de la Pascua. El versículo 15 dice, 7 días comerás panes sin levadura. La Pascua iniciaba el día 10. En el día 14 ellos comían la Pascua. Y este era el primer día de los panes sin levadura. Luego durante los siguientes 7 días solo comían pan sin levadura. El versículo 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Entonces, esta fiesta de los panes sin levadura se daba luego de la celebración de la Pascua, el día 14. Y los israelitas se alimentaban con panes sin levadura durante 7 días.
Para la primera Pascua, el pan sin levadura probablemente fue una necesidad práctica, porque ya veremos en los capítulos siguientes que ellos dejaron Egipto con tanta prisa que no hubo tiempo de que la masa se leudara, no hubo tiempo de que la levadura hiciera efecto en la masa. Pero después de la primera Pascua, la fiesta de los panes sin levadura fue un testimonio a través de las generaciones. Probablemente los israelitas acostumbraban a fabricar o elaborar su pan con levadura, como es normal. Pero Dios les dio este requerimiento una vez más de que durante los 7 días posteriores a la celebración de la Pascua, ellos comieran pan sin levadura. Ahora, esto también simboliza algo, representa algo. La levadura también es una ilustración del pecado y la corrupción, debido a la manera en que la levadura influye en todo el bulto de la masa, y también porque la levadura infla la masa, así como el orgullo y el pecado nos envanecen. Luego de que ellos participaban de la fiesta de la Pascua, de la celebración de la Pascua, tenían que comer ese pan sin levadura, era un requerimiento. Y al igual en este tiempo nosotros, luego de aceptar el sacrificio de Cristo en esa cruz y del derramamiento de su sangre y agradecer lo que Él hizo, nuestra vida tiene que convertirse en una vida sin levadura, en una fiesta de panes sin levadura, en donde el orgullo y el pecado ya no nos envanezca, sino por el contrario vivir una vida conforme a su corazón como respuesta a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. De manera significativa, Dios los llamó a que caminaran sin levadura. Dios les pidió al pueblo de Israel que caminara sin levadura después de su liberación inicial de Egipto. Y simbólicamente estaban siendo llamados a una vida de pureza moral delante del Señor. Y nosotros también estamos llamados a vivir una vida de pureza moral delante del Señor. Si bien es cierto, ya no estamos llamados a practicar esta celebración de la Pascua, porque el apóstol Pablo dice que ahora Cristo es nuestra Pascua, y si tenemos que celebrar algo es a Cristo crucificado, y debemos recordarlo como siempre lo hacemos, no solamente en cierto periodo del año, sino recordarlo cada día de nuestras vidas, recordar ese sacrificio en donde estemos para obrar conforme a lo que Él hizo en la cruz. Entonces nosotros vivimos en pos de Cristo y debemos vivir simbólicamente también una vida sin levadura. Esta es una vida de pureza moral delante del Señor. Esto con respecto a la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Si seguimos leyendo, de los versículos 29 al 36, lo voy a tocar brevemente ya para ir terminando. Habla acerca de la plaga final, la número 10, que era la muerte de los primogénitos de Egipto. Ya hemos visto y hemos estudiado a lo largo de estas últimas semanas cómo cada plaga iba siendo impuesta a Faraón y al pueblo de Egipto para humillar y doblegar su corazón y para que ellos dejaran en libertad al pueblo de Israel y ellos puedan ir al desierto y adorar a Jehová. Pero hemos visto una y otra vez cómo el corazón de Faraón se endurecía y cómo el corazón de Faraón finalmente llegó a un punto en donde no hubo retorno y Dios utilizó el corazón duro de Faraón para doblegarlo, para humillarlo y para que él finalmente tome la decisión de liberar al pueblo de Israel. Pero hemos visto hasta este punto que eso no ha sucedido. Y por eso es que con esta plaga final Dios iba a terminar de trabajar lo que había iniciado con el Faraón. Y así como lo hizo con el Faraón, a veces también lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces también tenemos un corazón tan duro, tenemos un corazón tan rebelde, tan necio, que necesitamos ser puestos a prueba durante tanto tiempo para llegar a doblegarnos y rendir nuestra vida a Dios. Y cuando llegue el momento de prueba final es ahí donde Dios finalmente nos da lo que Él realmente quiere para nuestras vidas. Pero no seamos como Faraón, seamos de corazón, de carne, de corazón sensible a la voz de Dios. Y vamos a analizar finalmente estos versículos de manera muy breve. El versículo 29 dice: Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto.
Dios le dijo a Moisés que Faraón no los dejaría ir. Él ya se lo había advertido. Y no los iba a dejar ir hasta que las obras poderosas de Dios lo obligaran a hacerlo. Y estas obras de alguna manera iban a tocar al primogénito de Egipto. Y eso ya se lo había advertido Dios a Moisés. Y ahora la situación se desarrolló tal y como Dios había dicho que sucedería. Y ese es Dios. Dios es un Dios omnisciente que lo conoce todo, pero deja que las cosas se vayan dando de manera natural en pos a lo que el ser humano piensa, a la forma de obrar natural del ser humano. Todo primogénito en la tierra de Egipto fue herido. Esta plaga fue dirigida contra dos importantes dioses egipcios. Primero, Osiris. Yo creo que todos hemos escuchado a este dios importante egipcio. Osiris era el dios que se creía que era el dador de la vida. Y Dios ataca directamente a esta deidad de los egipcios. Y segundo, esto estaba en contra de la supuesta deidad misma del faraón, porque el propio faraón también era considerado un dios, porque incluso la propia casa de faraón fue tocada. No hubo ninguna casa que se librara de la mortandad de los primogénitos anunciada por Moisés y por Aarón. El versículo 30 dice: y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Y hubo un gran clamor en Egipto. Imagínense ustedes ese momento tan duro que tuvieron que pasar. Que ellos se levantan por la noche y encuentran a todos sus primogénitos muertos. Habrá sido un grito, un griterío, un clamor incesante, demasiado fuerte, porque sucedió en todo Egipto. Y al tratar con Faraón, Dios primero tenía que informar su mente y luego quebrantar su voluntad. Y esa es la forma de obrar de Dios. Primero informa nuestra mente, primero nos explica, trata de darnos razones del por qué tenemos que hacer las cosas de la forma en la que Él quiere. Y luego quebranta nuestra voluntad si es que hemos asimilado intelectualmente cuáles son sus propósitos. Y el problema de Faraón no era que no hubiera suficiente evidencia intelectual, porque él ya había experimentado 9 plagas. Él había reconocido en muchas de estas situaciones que Dios era quien tenía el control. Es más, había aceptado la posibilidad de que el pueblo de Israel sea librado. Pero una vez que Moisés oraba y quitaba la plaga, él nuevamente endurecía su corazón. Entonces el problema del faraón no era un problema intelectual, porque él ya tenía suficiente evidencia. La verdad es que el faraón tenía el corazón endurecido y su corazón debería ser quebrantado y debería ser ablandado hacia Dios. Y eso es lo que sucede también muchas veces con nosotros. Tenemos suficiente evidencia intelectual, tenemos suficiente evidencia razonable para entender que lo que Dios quiere tiene sentido. Sin embargo, tenemos un corazón tan duro que le cuesta aceptar lo que Dios quiere, que le cuesta dejar ciertos hábitos, que le cuesta dejar ciertas costumbres, que le cuesta humillarse. Tenemos el corazón tan endurecido que lo que tiene que hacer Dios es quebrantarnos para que sea finalmente ablandado y volver hacia Dios. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué estoy atravesando crisis financiera? ¿Por qué tengo problemas en la familia? ¿Por qué no me va bien en los estudios? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos damos cuenta que muchas de estas situaciones son la evidencia intelectual que Dios nos está mostrando para cambiar nuestros hábitos y para cambiar nuestro estilo de vida, ¿por qué no decirlo? Pero a veces, pese a que lo entendemos, seguimos empecinados en hacer lo mismo, porque es así como nos gusta vivir a nosotros. A veces nos cuesta soltar. Y llega un punto tal en el que Dios tiene un amor tan grande por nosotros que nos lleva a un nivel de quebrantamiento mayor, de prueba mayor, porque es ahí donde Él sabe que nuestro corazón finalmente va a ser ablandado. Así que mi consejo, y el consejo que me doy a mí mismo, es que antes de que Dios coloque las pruebas demasiado exigidas y nos lleve a un nivel tan doloroso en el que nos veamos obligados a doblegar nuestro corazón, mejor hagámoslo de manera voluntaria,
porque si no va a suceder lo que sucedió con el faraón, que tuvo que atravesar por este evento tan duro. Egipto y Faraón no querían darle a Dios su primogénito. ¿Quién era el primogénito para Dios? El pueblo de Israel, lo dice Éxodo 4:22. Así que Dios tomó el primogénito de Egipto, de todas las personas de Egipto. Finalmente Faraón supo que Jehová Dios era más grande que todos los dioses egipcios y más grande que el mismo Faraón, quien se pensaba que era un dios. Faraón lo tuvo que aceptar. Por eso es que de los versículos 31 al 36 vemos que hay una respuesta de Faraón y de todos los egipcios. Faraón dice en el versículo 31, salid de en medio de mi pueblo. Faraón no solo le permitió a Israel que se fuera, ahora les ordenaba que se fuera, porque ya el dolor era tan grande, su quebrantamiento era tan grande, había sido un nivel de humillación tan alto, tan elevado, que él ya no podía soportarlo más. Ojalá no lleguemos a ese punto. Ahora él les ordenaba que se fueran. Esto era justo lo que Jehová le dijo a Moisés que pasaría. Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Lo dijo en Éxodo 11, un tiempo atrás. El versículo 32, Faraón dijo, y bendíceme o bendecidme también a mí. Esto muestra que ahora Faraón sabía quién era Jehová. Ahora realmente Faraón entendía en su corazón que Jehová era el Dios que estaba por encima de todos sus dioses. Era el Dios real. El Dios que era más grande que Faraón y a quien Faraón debía buscar por bendición. El Faraón solo llegó a este conocimiento al ser quebrantado. Él literalmente fue quebrantado. Su corazón fue exprimido a tal punto que él tuvo que, a este nivel o en este momento, tuvo que entregarse y humillarse por completo. El versículo 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, todos los demás egipcios, no solamente era Faraón, sino que todos los egipcios los apuraban, les daban prisa, los apuraban para que se fueran de la tierra. Es más, la Biblia cuenta al final que les ofrecieron dinero, prácticamente les estaban pagando para que se vayan, les daban oro, les daban plata, les daban animales. Con lo que podemos reconocer que el pueblo egipcio también estuvo de acuerdo en que los israelitas debían irse en la medida en que esencialmente les pagaron para que ellos se fueran. Y esta es una historia muy interesante porque, si bien es cierto, es una historia que ha ocurrido hace muchísimo tiempo atrás y a veces al leer esta clase de historias no entendamos el significado, pero en realidad, como les explicaba, esto en realidad era o es una sombra de lo que nosotros vamos a leer más adelante en el Nuevo Testamento. Hablamos de liberación, hablamos de juicio, hablamos de redención, hablamos de seguridad. Y estos eran ejemplos, eran sombras, eran reflejos de lo que había de venir. Y es así que termina la historia de las plagas en la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Aquí terminamos con las plagas y vamos a seguir viendo más adelante cómo el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza una nueva aventura en el desierto. Y veremos que pese a que Faraón aquí aparentemente tiene el corazón quebrantado, veremos más adelante que una vez más él endurece el corazón y va tras los israelitas en persecución y vamos a ver cuál es su final, ¿verdad? Entonces aquí también nos damos cuenta que hay personas que el orgullo jamás puede ser apartado de ellos, porque en su propia decisión ellos viven fieles a su ego, viven fieles al valor que sienten por ellos mismos, que no está mal tener cariño o estima por ti mismo, no es algo normal, pero no tiene que ser una estima sobre ni infravalorada, sino una estima adecuada, que es lo que la palabra de Dios nos pide. Pero sucede que muchas veces, así como Faraón, habemos muchas personas con el ego infravalorado. Entonces esto es un problema porque en contraste con la palabra de Dios, nosotros no podemos tener este tipo de actitud. Por el contrario, debemos de tener una actitud de humildad,
de mansedumbre, y no solamente con Dios, sino con todos los que están a nuestro alrededor, tanto los que se llevan bien con nosotros, nuestros amigos, como nuestros enemigos. Ese es el nivel al que Dios quiere que lleguemos. Cuidado con tener el ego, cuidado con ser tan orgullosos y tener el corazón tan duro como el faraón, de no aceptar que tenemos cosas que dejar. Mucho cuidado, porque Dios a esas personas es a quien más las procesa. Aunque a veces sabe que hay personas que nunca se van a dejar procesar. Pero yo creo que aquí todos los que me están mirando y entienden que Dios tiene grandes cosas para su vida, aceptan la corrección de Dios, aceptan las pruebas, aceptan lo que Dios hace para que pueda seguir trabajando en sus vidas y librarlos de las cadenas de esclavitud, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Muy bien, mis hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes, como siempre, la palabra. Vamos a seguir estudiando mañana. Los invito a que se den un tiempo y estén también con nosotros, porque vamos a hablar de la liberación del pueblo de Israel. Y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú siempre nos hablas. Gracias porque eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias porque es por tu sangre derramada en esa cruz que el castigo, Señor, pasa de largo sobre nuestras vidas. Es por tu sangre derramada sobre cada una de nuestras vidas que la culpa y la copa de ira no reposa sobre nosotros, sino que pasa de largo gracias a lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque ahí tenemos acceso a Dios. Gracias a ti, Señor Jesús. Y perdona nuestra indiferencia. Perdona, Señor, que a veces tenemos el corazón tan duro que no somos sensibles a tu voz. Y te pedimos y clamamos misericordia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a tener una vida ejercitada espiritualmente y que nuestra vida se convierta en una vida de bendición a otros y siempre vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, y vamos a saludar a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Saludos a la familia pastoral, a nuestro pastor Hugo, a nuestra pastora Marta y a sus hijos Huguito y Jael. Saludos a nuestro hermano Ricardo Saldarriaga, que nos está acompañando. A la familia Rincón Correa, a Carla, a Leo, a Leito, a Yoari y a Jared. A la familia Barrientos Vega, a nuestra hermana Antonia y a su esposo, a nuestro hermano Mario. Saludos, y a sus hijos también. Saludos a Elga Riquelme, a la familia Godoy Reyes, en especial a Luis Godoy, que hoy día es su cumpleaños. Saludos a Jennifer Ariza, saludos a Leila Rojas, a Gledis Irarica, a la familia Limante Velázquez, a nuestra hermana Ángela Vivanco, a Geraldine Ariza, a Mari Vivanco, a Miriam Vivanco, a Cintia Godoy, a Jacqueline Velázquez, a la familia Correa Zapata, a Christopher y a Mark. A la familia Vargas Correa, a Lía, a Benjamin, a la familia Velázquez y Fuentes, a nuestra hermana Ámbar Ariza, a nuestro pastor Rolando Zuleta y a toda su familia. Saludos a nuestra hermana Libet Martínez y a nuestra hermana Nelly Requena. Los esperamos el día de mañana con un nuevo tema, no se lo pierdan porque estamos aprendiendo todos juntos. Que Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, será hasta el día de mañana. Me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón yo te doy el control. Consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abran
abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Y en mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón y te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor.